Soy Nujavi Ramírez y te doy la bienvenida a El Arte de Existir, el podcast de Jorge Sentner. Existir es un arte cuando abordamos conscientemente nuestras relaciones, nuestro trabajo, cualquier aspecto de nuestra vida cotidiana. Es un arte existir si nos sentimos creativos. Cuando transformamos nuestra existencia en un arte, nuestra vida rebosa de sentido. Bienvenida, bienvenido a El Arte de Existir, el podcast de Jorge Sentner. ¿Cómo hacer de nuestra existencia un arte? Soy Jorge Sentner. Gracias por acompañarme en el 13º episodio de El Arte de Existir. Una de las muchas maneras que en nuestra vida cotidiana tenemos a nuestro alcance para hacer de nuestra existencia un arte es el aprecio. Sí, se trata de darnos cuenta, de tomar conciencia de los dones que nos ofrece la vida y apreciarlos, valorarlos, capitalizarlos. Seamos conscientes de los dones que en este mismo instante nos ofrece la vida. Está en cada uno de nosotros la capacidad de apreciar en todo su valor que, por ejemplo, la vida nos regala momento a momento la oportunidad de experimentar la risa y el llanto, la rabia y la alegría, la ilusión y el desencanto. Podemos ser muy creativos en el arte de darnos cuenta, si ponemos atención. Podemos darnos cuenta de que ahora mismo la vida siembra en nosotros una fuerza, un impulso que nos guía hacia el conocimiento, la amistad, los objetivos materiales, la exploración del mundo, los viajes, la construcción de ciudades y puentes, las batallas y las plegarias. Tenemos la habilidad de agradecer sinceramente, de corazón, a la vida por los amaneceres y las lluvias, por la fidelidad de un perro, por ese sabor que ahora nos devuelve a una tarde de infancia, por las manos ajadas y doloridas de una abuela. El arte de existir es también abrir nuestros ojos a los dones. Es vivir conscientes de que nuestra existencia es un milagro indescriptible, un torrente de abundancia sin medida. Este nuevo episodio de El Arte de Existir es una invitación a observar cómo nos sentimos cuando reconocemos, apreciamos y agradecemos los dones que nos ofrece la vida. En esta 13ª entrega de El Arte de Existir regresa la consulta de la mano de Diana Belbruno. Daré respuesta a mi manera a preguntas de 4 oyentes y confío que esas respuestas sirvan a muchos oyentes más. En la sección Inspiraciones, Carla Marcos leerá un breve pasaje del libro Esa voz que me habla. Luego, la frase. Juntamos las manos para tocar el espacio sagrado. La frase, breve, siempre preñada de sentidos, abre un tiempo para la meditación. Hoy, como siempre al final del episodio, el piano de Antonio Mazzei
nos regala la coda de este encuentro. Con su música nos abre otro espacio propicio para la contemplación del espacio interior. Muchas gracias por acompañarme en el 13º episodio de El arte de existir. Y ahora, Jorge te abre su espacio de consultor existencial. En la consulta, te propone mapas y caminos posibles para evitar el sufrimiento inútil en tu diario vivir. Escribe a la consulta. Comparte con generosidad tus dudas, que son las dudas de todos. Coordina y presenta Diana Belbruno. Comienzo con la primera pregunta que viene de María, desde Madrid, España. Nos dice: ¿cómo luchar con el miedo a enfermar? Medito y hago ejercicio, pero aún me cuesta. Lo primero que me gustaría decirle a María es que si observamos el funcionamiento de las emociones en nosotros, vamos a comprobar que nada mejor que luchar contra una emoción para perpetuarla. No podemos luchar cuando no tenemos un enemigo. Por lo tanto, si emprendemos un combate, previamente tenemos que generar el contrincante. De modo que yo le diría que cabe, en este caso, una comprensión más cabal de lo que las emociones son. Las emociones son una información que nos indican cómo estamos viviendo una cierta situación. En este caso, supongo que María se refiere al hecho de que en el contexto de la pandemia tiene temor a enfermarse. Esto en sí mismo no es ni bueno ni malo. Tenemos muchos ejemplos de personas que ante la pandemia se comportan de manera temeraria, y este comportamiento temerario ha generado muchísimos contagios, porque precisamente desde la temeridad no se han tomado medidas de precaución, se han expuesto innecesariamente a ser contagiados o a contagiar a otras personas, de manera que esas personas no se han permitido un grado de temor suficiente como para tomar medidas de precaución. Entonces, insisto, las emociones no son enemigos a los cuales nosotros debemos confrontarnos, sino información que nuestra conciencia recibe acerca de cómo estamos viviendo una situación. Imagino que lo que María está expresando es que el grado de temor al que está siendo sometida en el contexto de la pandemia le está impidiendo llevar durante este periodo una vida mínimamente satisfactoria, mínimamente, digamos, agradable o feliz. Es verdad, es muy respetable que ella esté experimentando esta emoción. Mi sugerencia, en este caso, como en todos los casos donde se trata de vivir una emoción, va en la dirección de
permitirse experimentar en su cuerpo el proceso de la evolución de las sensaciones que ese miedo le produce. Concretamente, yo le preguntaría en qué lugar del cuerpo ella está experimentando ese miedo, porque no es algo indiferenciado. Si ella presta atención a lo que está sintiendo, verá que hay en ciertas zonas de su cuerpo donde ella está registrando unas sensaciones que le hablan del miedo. Mi sugerencia, insisto, es que, ya que, como dice, está practicando meditación, lleve la atención a esas sensaciones corporales y trate de acogerlas sin ningún juicio de valor. Es decir, con independencia de si esas sensaciones son más o menos agradables. Sin duda, por lo que explica, no le resultan agradables. Mi invitación es a que durante la meditación se exponga a esas sensaciones, permita que esas sensaciones se manifiesten y se ofrezca la oportunidad de vivirlas conscientemente. Seguramente no tardará en darse cuenta de que si ella le presta esa atención amorosa, cariñosa a su propio cuerpo y a las sensaciones que su cuerpo está experimentando, no tardará en observar, que esas sensaciones viven un proceso evolutivo, es decir, una transformación, un proceso que podríamos llamar alquímico. Esa energía que en su cuerpo se manifiesta a través de sensaciones realizarán un viaje y su cuerpo las procesará hasta el punto en el que seguramente su conciencia se abrirá a nuevas comprensiones, a nuevas luces, a un nuevo conocimiento acerca de sí misma. Una de las primeras cosas que seguramente comprobará si presta esta atención desapegada y amorosa a la sensación corporal, será el tomar conciencia de que ella no es su miedo, de que el miedo es solo una emoción y que hay un espacio entre sí misma y ese fenómeno pasajero que se llama la emoción del miedo. Esto, que parece poca cosa, en realidad no lo es. Es muy importante en el proceso de autoconocimiento el poder ir descartando todos aquellos elementos con los cuales nos hemos ido identificando. Identificación que está en la base del sufrimiento que nos producen. En el instante mismo en el que nosotros podemos observar, por ejemplo, a una emoción, en este caso el miedo, pero podría ser también un pensamiento o una imagen o un recuerdo, cualquier fenómeno que pueda aparecer en nuestra conciencia. El poder observarlo nos permite tomar distancia, nos permite relativizarlo y darnos cuenta de que no somos ese fenómeno pasajero.
sino el espacio de conciencia, en el cual ese fenómeno pasajero está teniendo lugar. Esto es parte esencial del camino del autoconocimiento. Entonces yo le diría a María que posiblemente cabe afirmar que la pandemia y el miedo a la enfermedad que le está generando puede ser visto como una excelente oportunidad para profundizar en su camino de autoconocimiento. Pero sin duda que no será luchando contra la información que le indica la manera en que ella está viviendo el momento presente, sino bien al contrario, abriendo su conciencia a esa información y permitiéndose ser atravesada por esa energía que le está informando acerca de su relación con el momento presente. Jorge, nos ha llegado esta pregunta de Mariana de Colombia. Ella dice: ¿cómo puedo superar la impotencia de ver a mi madre apagándose por padecer Alzheimer? Sin duda es una situación muy dolorosa, ¿verdad? Tanto para la persona que lo padece como para los familiares que están a su alrededor. Yo le diría a Mariana que en realidad no se trata de superar esa impotencia, se trata de vivir esa impotencia. Lo que la vida le está poniendo por delante en este momento es sentirse impotente ante la decadencia, la enfermedad y el sufrimiento de su madre. Y hay ciertos males que nosotros, por mucho que querramos a la persona y por mucho que le apoyemos, no le podemos evitar. Este es uno de ellos, ¿verdad? Y eso nos sume en un sentimiento de impotencia, de rabia, de frustración, además de pena, tristeza y todo lo que nos genera. Pero Mariana habla de su impotencia, con todo lo que conlleva. La vida le está proponiendo esa experiencia. Y nunca la vida nos propone experiencias equivocadas. Por lo tanto, insisto, yo no hablaría de superarla, sino de atravesarla. Es muy distinto. En la palabra superación hay como una ansia de dejarla atrás, ¿verdad? De que ya sea cosa del pasado. Y yo utilizaría la palabra atravesar porque eso implica un recorrido en la emoción, un recorrido en el sentimiento. Es decir, que hay un tiempo que le está destinado a sentirse impotente. Y ese sentimiento no es gratuito. Es un sentimiento que si ella se permite estar con él y atravesarlo, es decir, hacer un recorrido de la vida durante un tiempo con ese sentimiento, ella va a descubrir zonas que sin ese recorrido no descubriría de sí misma. No es algo que viene añadido a su destino, es su destino. Eso es lo que hay aquí ahora en esa experiencia de vida. Y no hay una experiencia de vida equivocada. Está en nosotros el poder abrirnos a la experiencia para justamente descubrir el sentido, que no es otro que dilatar, ampliar nuestra conciencia, nuestro conocimiento de nosotros mismos. Sin ese recorrido ella no va a visitar esos territorios que se van a revelar a su conciencia, entre comillas, gracias
a ese sentirse impotente durante un cierto tiempo. Evidentemente, podemos imaginar que la enfermedad de su madre, antes o después, acabará con la muerte, y allí también ella tendrá que confrontarse a otros sentimientos derivados de vivir la finitud, de vivir la tristeza, de vivir la soledad, todo lo que nos produce la muerte de un ser querido tan próximo. Si ella atraviesa este período de impotencia, si no le quita los ojos de encima, si no trata de dejarlo atrás, sino que se está con ello y se deja vivir, va a estar mucho más preparada para las emociones que le producirá el desenlace de esta enfermedad tan desgraciada. Es así como es la vida. Nosotros vamos formándonos en esa alquimia energética que significa vivir nuestras emociones. Si nosotros nos queremos ahorrar este proceso de transformación interior, cuando nos llega la nueva situación, porque las situaciones son cambiantes, ¿no es cierto? Vamos evolucionando de una cosa a la otra, vamos mutando. Nos sentimos a veces no preparados porque hemos evitado vivir lo que tocaba en su momento. Entonces, simplemente no superar, atravesar. Jorge, tenemos esta otra pregunta que nos viene de Fernando. Él es argentino viviendo en Málaga. Mi pregunta va enfocada a la autoestima. Tengo problemas para relacionarme con mi pareja ya me dice que soy muy inseguro y esta inseguridad me genera ansiedad de querer controlar, de que las cosas salgan perfectas. Entonces voy en los eventos y en las reuniones o en semana a semana boicoteando situaciones, cenas, intimidad. Y lo atribuyo a que tengo baja autoestima. ¿Qué me podrías recomendar? Si una persona dice tengo baja autoestima, lo va a tener que confirmar. Nosotros funcionamos por decreto. Y si decretamos que tenemos baja autoestima, sin duda tendremos que vivir para confirmarlo. Y si él es fiel a su compañera y su compañera le dice tú tienes baja autoestima, él por fidelidad tendrá también que confirmarlo. De manera que si él se obstina en confirmar que tiene baja autoestima, nadie lo va a poder ayudar. La pregunta de Fernando creo que nos abre una ventana muy interesante para observar de qué manera nos relacionamos con nuestros pensamientos. La creencia de que tiene baja autoestima es un pensamiento que está en su mente. Si está en su mente, seguramente también estará el pensamiento contrario. Por lo tanto, él podría buscar en su mente el pensamiento que diga que él tiene muy buena autoestima. Sería tan verdadero uno como el otro. Son dos pensamientos. Si en un paso subsiguiente él buscara el punto medio entre el pensamiento de que tiene buena autoestima y el pensamiento que tiene mala autoestima o baja autoestima, encontraría un punto de silencio, un punto sin pensamiento. De ese silencio nace la autoestima. Esa es la fuente de la autoestima. Ese silencio que es nuestra verdadera naturaleza. Nuestra fuerza no viene de nuestros pensamientos.
Nuestra fuerza viene de quien somos. Pero si nosotros no conectamos con quien somos y vivimos de espaldas a quien de verdad somos, si ignoramos quién somos, tenemos que construir un personaje con cual identificarnos. Y él está identificado con el personaje que tiene baja autoestima y que se boicotea. No es fácil salir de allí. Cuando uno está habituado a identificarse con algo que tiene ciertas características, es muy difícil de soltar, porque prefiere identificarse con alguien con baja autoestima que no poder decir nada de sí mismo. Es decir, solo yo soy. Y esto es un proceso. ¿Cómo se puede vivir este proceso? En alguno de los episodios de El arte de existir, en la sección diccionario, cuando empecé esa sección del podcast, en la letra A, tuve la duda si empezaba con la palabra autoestima o la palabra autoconocimiento. Yo invitaría a Fernando a que escuchara ese episodio del podcast y allí verá que es muy difícil separar autoestima de autoconocimiento. La autoestima es el fruto de saber quién soy, no de tener más atributos o mejores atributos o leer más libros de autoayuda o no, es simplemente avanzar en el proceso de conocerse a sí mismo. Fernando, en el lugar de donde dice tengo baja autoestima, podría decir estoy lejos de ser quien soy. Estoy interpretando un papel. Estoy escondido detrás de una máscara. Estoy interpretando un personaje que tiene unas características. Se boicotea, declara tener baja autoestima. Ese es un personaje, no es él. Si él sigue identificándose con esa máscara, con ese personaje, tendrá exactamente lo que dice, porque ese personaje tiene esas características. Le falta comprender que quien nosotros somos, profunda y auténticamente, no tiene ninguna característica. Somos el que realizamos en nuestra conciencia cuando decimos exclusivamente yo soy. A la que le añades algún adjetivo o algún atributo, entonces te estás alejando de quien tú eres y estás empezando a hablar del personaje. Por lo tanto, mi sugerencia es que emprenda un camino de autoconocimiento. ¿Cómo se hace? Hay infinidad de mapas. Lo importante no es qué ruta va a tomar, sino que adopte la actitud en cualquiera de esas rutas, la intención de llegar a contactar con quien de verdad él es. La meditación es un buen camino. Hay muchas variantes de la psicoterapia que le pueden ayudar. En la literatura lo que vemos muchas veces son los viajes iniciáticos o los acontecimientos que tienen el carácter iniciático. ¿Qué quiere decir iniciático? Que te inician en la vía hacia ti mismo.
Entonces, da igual un poco cuál es la opción que él vaya a tomar, pero sin duda que es urgente para él emprender ese camino. Y yo se lo deseo fervientemente. Esta pregunta nos viene desde Neuquén, Argentina, de Marcos. Muy bien. Y él dice: Jorge, a veces reconozco cómo sería actuar de una manera correcta, y cuando me equivoco y actúo de una manera que a mi juicio no es la mejor, la que podría haber actuado, bueno, viene la angustia, viene el sufrimiento, el arrepentimiento. Y siento que no estoy siendo coherente de lo que digo con lo que hago. ¿Qué recomendación me podría estar? Nosotros hemos hecho una charla que está en el segundo episodio de El arte de existir, en la que hablábamos de las 4 limitaciones existenciales del ser humano. Y decíamos que una de esas limitaciones es la imperfección. Lo que Marcos está corroborando es que es imperfecto. A veces es incoherente, a veces no actúa bien. Para eso, los seres humanos es que experimentamos una emoción que tiene justamente la función de poder atravesar este tipo de situaciones en las que nos vemos así como Marcos se ve, y que se llama la culpa. La culpa es esa emoción que nos permite como echar una mirada sobre nuestra propia experiencia y ver si hemos actuado correctamente, si hemos sido justos, si hemos sido ecuánimes, y que tal vez no lo hemos sido, y al habernos equivocado o actuado mal, posiblemente hemos causado algún daño a otros, a terceros. Entonces, gracias a la culpa, nosotros tenemos esa posibilidad como de desdoblarnos. La culpa nos ayuda a desdoblarnos y a evaluar nuestra conducta. Y una vez que nosotros evaluamos que esa conducta no ha sido todo lo apropiado, nos da la posibilidad de restañar la herida, si es posible, a veces no es posible, de aprender para la próxima vez. Es decir, tomamos conciencia de que hemos actuado incorrectamente y no nos hemos sentido bien, hemos visto que no hemos actuado bien y entonces nos preparamos para que si se presenta una nueva situación, ya yo haya de algún modo corregido el tiro, digamos. Y una vez que se ha hecho ese proceso y que yo he atravesado la culpa, quedo preparado, limpio, para las nuevas experiencias, a través de un fenómeno, de un proceso que se llama el proceso del perdón. ¿En qué me voy a basar para poder perdonarme? En haber hecho esa reflexión, justamente, en haberme desdoblado, en haber evaluado, en haberme tal vez preocupado por restañar la herida, en haber aprendido y luego sigo adelante. Me perdono. Me perdono porque tomo conciencia de que soy un ser humano, de que soy falible, de que soy imperfecto y que en ese momento no actué y lo asumo y he sido, como dice Marcos, incoherente o incorrecto. Y una vez que hago ese proceso, es decir, que me permito vivir la culpa y por lo tanto me abro la puerta hacia el perdón, abro mi conciencia a una instancia que trasciende lo que está bien y lo que está mal y que me acepta plenamente con lo bueno y con lo malo, entonces ya estaré más preparado para la próxima experiencia. La sugerencia en el caso de Marcos es que renuncie humildemente a no ser un ser humano.
Él está pretendiendo no vivir como un ser humano. Y claro, entonces esto le impide justamente prepararse para la próxima experiencia en la que seguramente volverá a tener fallos, volverá a equivocarse, volverá a constatar que es incoherente. ¿Por qué? Porque eso es lo propio de nuestra existencia, de humanos. Es como si tú le pidieras a un niño que aprendiera a caminar sin caerse. No, el niño se caerá varias veces y no sirve de nada explicarle cómo es caminar. Él tendrá que hacer la experiencia de caerse y de ir ganando confianza en sus piernas y en su cuerpo para poder seguir adelante. ¿Qué te inspira en la vida? ¿Qué te inspira a levantarte de la cama cada mañana? A reír, a pasear, a trabajar, a relacionarte con tal o cual persona. Exploremos, juntos, el infinito paisaje de las inspiraciones. ¿Sientes a veces que la vida en el río de tu pecho está cristalizada, congelada? Sumérgete en el río. Descubrirás que tu vida solo está adormecida, para despertar como la princesa del cuento. Solo espera tu beso, solo espera tu amor. La frase es breve, fugaz, escurridiza. Desde lo más lejano y oscuro del silencio brota, preñado de sentidos, el fulgor de la frase. Juntamos las manos para tocar el espacio sagrado. Hoy quiero partir de esta frase para referirme al conocido gesto de juntar las manos, de poner una palma contra la otra a la altura del pecho o a la altura de nuestros ojos. Juntamos las manos para rezar, para pedir. Juntamos las manos para agradecer, para disculparnos, para mostrarnos humildes. Las juntamos a nuestras manos para aceptar y decir sí con el corazón abierto a lo que la vida nos da o nos quita. También juntamos nuestras manos para mostrar que en ese instante renunciamos a identificarnos con un yo fraguado en la dualidad y reconocemos así nuestra unidad intrínseca y nuestra unidad con todo lo que existe. En fin, juntamos las manos para intentar tocar lo que, por intangible, es seguramente lo más real en nosotros mismos y que bien podemos denominar sagrado. ¿De dónde proviene el extraordinario poder de un gesto tan sencillo como juntar las manos? Proviene, sin duda, de la intención consciente y de la calidad de presencia que tengamos en el instante de hacerlo. Si ponemos intención y calidad de presencia, será todo lo contrario a un movimiento mecánico y superficial, a un ritual sin contenido, a una mera costumbre que ha olvidado la motivación que está en su origen. En nuestros días, el gesto de juntar las manos se ha popularizado muchísimo en Occidente. Podría decirse que incluso peligrosamente popularizado. Su uso y abuso a través, por ejemplo, de los emoticones, conlleva el riesgo de la banalización
de transformarlo en algo vacío de sentido profundo. En realidad, cualquiera de nuestros actos puede representar una excelente oportunidad para tocar el espacio sagrado, para conectarnos con nuestra esencia. Pongamos, por ejemplo, el caso de cocinar, de tender la ropa recién lavada, de hacer la compra en el supermercado. Para que algo tan banal adquiera ese carácter trascendente, es preciso que la acción sea asumida como una práctica, es decir, desde la plena intención y la plena presencia. Concretamente, ¿cómo hacerlo? Será más fácil adoptar esa actitud si la precedes de un sencillo ritual que puede durar 10 o 15 minutos. Los pasos a seguir son los siguientes. Ponte de pie, entorna o cierra los ojos sin mucha fuerza y busca la comodidad en esa postura. Tus pies, en paralelo, estarán separados por aproximadamente una distancia equivalente al ancho de tu puño. Junta luego las manos suavemente a la altura del pecho, cuidando que tus antebrazos queden horizontales al suelo. Observa tus rodillas. Para no cansarte o generar tensiones, conviene que mantengas una muy leve flexión. Lleva después tu atención al contacto de tus pies con el suelo. Toma conciencia de tu peso, de cómo echas raíces en ese lugar, de cómo te vinculas íntima y conscientemente con la tierra. Imagina que un tenso hilo invisible llega desde el cielo a tu coronilla y te ayuda a estirar bien la columna vertebral. Al mismo tiempo, relaja los hombros, mete un poco el mentón, comprueba que tu nuca está alineada con tu espalda. Y ahora lleva tu atención a la respiración, en especial a cómo internamente te aflojas para dejar salir el aire, los pulmones, el diafragma, el vientre. Cuando sientas que te has instalado cómodamente en la postura, aprovecha la expiración para pronunciar las palabras yo soy. Abre tus sentidos a la resonancia de ese sonido en tu pecho y en el resto del cuerpo. Cuando hayas agotado los 10 o 15 minutos que querías destinar a esta práctica, ponte a realizar la tarea que habías previsto con idéntica intención y calidad de presencia. Transforma con tu actitud el acto de cocinar o de barrer en un acto sagrado. Voy a releer la frase. Juntamos las manos para tocar el espacio sagrado. Desde tiempos inmemoriales, en muy distantes latitudes, millones de personas de muy diferentes culturas, tradiciones y creencias repiten con naturalidad el gesto de juntar las manos. Y lo hacen todos con una intención similar, movidos también por una similar necesidad inherente a la condición humana. La mano izquierda y la mano derecha se dan cita en un punto medio, espacio que parece tácita y universalmente destinado a integrar los contrarios, a reconstituir la unidad originaria, a recordarnos la auténtica dimensión trascendente que nos define y que sin embargo se nos suele ocultar
tras los velos de nuestra limitada percepción. A lo largo del día, en nuestro ir y venir por el mundo, sufrimos las consecuencias de pequeñas o grandes frustraciones, contratiempos, presiones, agobios emocionales, estrés físico y mental. Todo el peso de la experiencia en la vida cotidiana parece instalarse en nuestros hombros, la cabeza, el pecho, el plexo solar. Regresamos a nuestros hogares cargados internamente, arrastrando ese lastre, y en muchos casos nos enfrentamos a grandes dificultades para desembarazarnos de él. En nuestra mente nos repetimos la frase «necesito desconectar». Es entonces que echamos manos de alguna sustancia comible, bebible, fumable, o de alguna de las infinitas pantallas que tenemos al alcance de la mano para distraer nuestra atención. Pero, en realidad, nuestro sufrimiento se deriva de que ya vivimos excesivamente desconectados de nosotros mismos, de nuestra esencia. O, lo que es igual, vivimos exclusivamente conectados a lo dual y relativo de nuestra existencia, lo que puede salir bien o mal, lo que aceptamos o rechazamos, lo que empieza y termina, lo que nos gusta o no. Brindarte 10 o 15 minutos para juntar las manos puede ser una eficaz práctica de reconexión con tu esencia, con la unidad en ti, con lo sagrado en ti. Muchas gracias por escuchar este podcast. Tu presencia completa el sentido de nuestro trabajo en el arte de existir. Un nuevo episodio estará a tu disposición en 15 días. Si lo deseas, tienes la posibilidad de suscribirte a través de Spotify, Apple Podcast o la plataforma de tu preferencia. Te recuerdo que puedes hacernos llegar tus preguntas para la consulta o la sugerencia de temas que consideres de interés al correo electrónico jorgesentner@elartedeexistir.com. Para mantenerte al día de las actividades que propongo, talleres de grupo, retiros de meditación, charlas, publicaciones, etc., no dudes en suscribirte a nuestra newsletter o seguir las redes sociales que figuran en la descripción de este episodio. Hasta muy pronto. Soy Jorge Sentner. Ojalá que este podcast sea una fuente de inspiración en tu propósito de hacer de tu vida un arte, el arte de existir. El arte de existir. Mesa de redacción, David Carneiro y Dayana Belbruno. Música y edición de sonido, Antonio Mazzei. Imágenes y grafismo, Mariona Cabaza. Redes sociales, Dayana Belbruno. Producción y coordinación general, Bruno Gargiulo. Locución, quien les habla, Nujavi Ramírez. Dirección y presentación, Jorge Sentner.